A las 01:15 horas del 6 de junio de 1944, el teniente general Wilhelm presionaba a su conductor para ir más rápido. Las carreteras estaban oscuras, mientras su automóvil de Estado Mayor atravesaba la campiña normanda hacia su cuartel general en el Château de Bernaville. Sobre él, el cielo se llenaba de un sonido que nunca había escuchado antes. Miles de motores de aviones ahogando todo lo demás. Había estado en Rennes, a 125 millas de distancia, participando en un juego de guerra que simulaba exactamente este escenario, una invasión aliada. Ahora esa invasión estaba ocurriendo realmente, y él corría para comandar su división contra un enemigo que ya estaba detrás de él. Nunca lo lograría. Lo que no sabía era que 13.000 paracaidistas estadounidenses ya estaban dispersos por toda la península de Cotentin. Algunos habían aterrizado en pantanos inundados, otros se estrellaron contra techos de granjas, algunos cayeron directamente sobre posiciones alemanas y murieron, antes de que sus botas tocaran suelo francés. Pero muchos más se estaban reuniendo en la oscuridad, cortando cables telefónicos, emboscando convoyes y apoderándose de puentes que determinarían si la invasión más grande de la historia tendría éxito o fracasaría. La decisión de lanzar el asalto aerotransportado más grande de la historia no fue fácil. El mariscal jefe del aire Trafford Lake Mallory se había opuesto desde el principio, prediciendo bajas del 70% o más. Eisenhower comprendía los riesgos, pero sin los paracaidistas, los desembarcos en Utah enfrentarían peligros inaceptables. Las calzadas eran puntos de estrangulamiento naturales donde los alemanes podían masacrar a las tropas. Al final, Eisenhower anuló a Lake Mallory y el asalto procedería según lo planeado. El problema que enfrentaban los planificadores no era si podían desembarcar tropas en Normandía, sino si podrían sobrevivir. El mariscal Rommel había fortalecido el muro atlántico con 700 millones de minas y obstáculos. Creía que la invasión se decidiría en las primeras 24 horas. Había supervisado la construcción de obstáculos para evitar aterrizajes aerotransportados. Estacas de madera coronadas con minas que los alemanes llamaban espárragos de Rommel. La solución aliada fue audaz: lanzar miles de paracaidistas detrás del muro atlántico antes de los desembarcos en playa. Tomarían puentes clave, bloquearían carreteras y destruirían comunicaciones. El asalto sería el más grande de la historia. Las divisiones 82 y 101, más de 13.000 paracaidistas, caerían sobre Cotentin para capturar Sainte-Mère-Église, asegurar calzadas desde Utah y apoderarse de puentes sobre los ríos Merderet y Douve. Los exploradores de ruta saltarían primero para configurar balizas electrónicas. A las 23:30 horas del 5 de junio comenzó el asalto. Más de 1.000 aviones C-47 llevando 13.000 paracaidistas hacia la noche. Al cruzar la costa francesa, nubes los envolvieron. Los pilotos entrenados para volar en formación se encontraron ciegos. Luego las baterías antiaéreas alemanas abrieron fuego. El cielo se iluminó con estallidos y los pilotos tomaron maniobras evasivas. Las formaciones se dispersaron. Algunos paracaidistas saltaron sobre el canal, otros a kilómetros de sus zonas previstas. El asalto planeado se convirtió en caos. Las caídas dispersas crearon condiciones de pesadilla para los paracaidistas. Hombres que habían entrenado juntos durante meses ahora se encontraban rodeados de extraños. Algunos aterrizaron en medio de campamentos alemanes y fueron asesinados antes de poder liberarse de sus paracaídas. Otros se ahogaron en las tierras inundadas, arrastrados bajo el agua por el peso de su equipo. Pero las caídas dispersas también crearon caos para los alemanes. En Sainte-Mère-Église, el regimiento de infantería de paracaidistas 505 cayó directamente en una tormenta de fuego. Una casa en el centro del pueblo se había incendiado y las llamas iluminaban el cielo mientras los paracaidistas descendían. Los soldados alemanes estacionados en el pueblo vieron a los estadounidenses flotando hacia abajo y abrieron fuego. Para los alemanes fue como disparar a objetivos en un carnaval. El soldado John Steele de la compañía F aterrizó en el campanario de la iglesia en el centro de la plaza del pueblo. Su paracaídas se enganchó en la aguja y quedó colgado allí, herido e indefenso. Steele se hizo el muerto durante más de 2 horas. Aproximadamente a las 04:00 horas, el automóvil del general Fall se acercaba a la entrada trasera de su cuartel general.
No sabía que los paracaidistas estadounidenses ya habían llegado al área. Un grupo de aproximadamente una docena de hombres del Regimiento de Infantería de Paracaidistas 508, liderado por el teniente Malcolm Brannen, había preparado una emboscada cerca del castillo. Brannen gritó para que el automóvil se detuviera. El conductor no obedeció. Los paracaidistas abrieron fuego. El teniente general Wilhelm Falley fue asesinado instantáneamente, convirtiéndose en el primer general alemán en morir en la invasión de Normandía. Al final del 6 de junio, las divisiones aerotransportadas estadounidenses habían logrado la mayoría de sus objetivos críticos a pesar de las caídas dispersas y las fuertes bajas. Sainte-Mère-Église estaba en manos estadounidenses. 3 de las 4 calzadas desde la playa de Utah habían sido aseguradas y los puentes sobre los ríos habían sido capturados o destruidos. El costo había sido enorme. Más de 2.400 paracaidistas estadounidenses murieron, resultaron heridos o desaparecieron solo el día D. Pero los paracaidistas habían hecho lo que fueron enviados a hacer. Habían impedido que las reservas alemanas llegaran a las playas durante las primeras horas críticas, crearon confusión y caos detrás del muro atlántico e inmovilizaron a miles de tropas alemanas. Cuando la 4ª División de Infantería desembarcó en la playa de Utah a las 06:30 horas, las defensas alemanas estaban en desorden y las calzadas ya estaban en manos amigas. Sufrieron menos de 200 bajas, las más ligeras de las 5 playas de invasión. Lo que sucedió el 6 de junio de 1944 fue más que una operación militar, fue una demostración de lo que los hombres comunes pueden lograr cuando están dispuestos a saltar a lo desconocido. 13.000 jóvenes estadounidenses salieron de las puertas de los aviones hacia la oscuridad sobre territorio enemigo sin garantía de supervivencia, sin certeza de éxito, solo el conocimiento de que su misión importaba. El general alemán que corrió por la noche para comandar su división nunca llegó. Los paracaidistas que lo emboscaron no sabían su nombre ni su rango. Estaban perdidos, lejos de sus objetivos, haciendo lo único que podían hacer: luchar donde quiera que encontraran al enemigo. Así fue como se ganó la invasión.